Tenemos ya por fin en la línea a Darío Ramírez, quien es director de Artículo 19. ¿Cómo estás, Darío? Gracias que tomas la llamada. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué pasó con ese por fin? O sea, ¿qué cómo? Es que ayer, así me gusta que me reclames, porque ayer queríamos hablar contigo y no se nos hizo. Ok, pero fue culpa del señor Slim, no, yo estaba atento, ¿eh? No, yo lo sé, Oye, me dieron todos los detalles. Pero eso quiere decir que te debes de dar cuenta que te hemos estado buscando, eso es lo más importante. No, está muy bien, y yo agradecido como siempre con el espacio. ¿Cómo has estado, Darío? Pues muy atareado por sí, muchos temas en la agenda, pero bueno, creo que algunas cosas marchan. Bueno, a ver, fíjate, hace un momento estaba aquí con nosotros Diego Osorno, le decíamos que íbamos a platicar contigo, y del tema que íbamos a platicar es, híjole, a ver, ayúdame un poco, y al público también, a que podamos tener una especie de justo medio de dónde empieza, dónde termina la libertad de expresión en circunstancias como la que se están viviendo. Están viviendo algunas embajadas de los Estados Unidos con base en una película no mala, sino malísima, ¿no? Sí, yo creo que, mira, es un tema que recurrentemente lo hemos tocado también aquí en México sobre discursos que pues no sabemos si están, digamos, dentro de los límites a la libertad de expresión. Yo no sé si puedo aportar un justo medio, Javier, porque soy un liberal de la información, claro, y entonces pues siempre abogaré por eso, aunque sí reconozco los límites. Mira, aquí hay dos temas y voy a poner, si me permites, 3 temas sobre la agenda para ir viendo las diferencias. Uno es la película La inocencia de los musulmanes, que en efecto en calidad es malísima. Otras son las fotos del desnudo de Kate Middleton, sí, claro. Que también tiene que ver con la libertad de prensa y con la libertad de expresión, y lo otro son las caricaturas de esta revista francesa, Charlie Hebdo, que también son, digamos, ofensivas hacia la fe musulmana. Aquí el primer punto es que la valoración, pues evidentemente, de si estos materiales ofenden o no a la fe musulmana, pues dependiendo quién lo haga, el análisis, pues tendrá argumentos en contra o a favor. Lo que sí creo que cada quien tenemos límites a la libertad de expresión que los concebimos a través de nuestros valores, de nuestra educación, de nuestros principios. Y cada persona seguramente tiene opinión sobre si esa película está protegida por la libertad de expresión o no. Ahora bien, como hay una infinidad de criterios para determinar la validez de esta película, creo que nos tenemos que ir a los principios que sí nos pueden regir a todos de manera igual, que son los principios del derecho internacional en materia de libertad de expresión. Creo que ese es un punto de equilibrio para todos los que digamos, estamos analizando en la materia de la libertad de expresión. En ese sentido, el derecho internacional claramente pone límites a la libertad de expresión, y en ninguno de esos límites el público o tú, Javier, podrán encontrar que la ofensa es un límite a la libertad de expresión. Uh-huh. Eso quiere decir que si la película ofende, ¿no? Que no dudo que ofenda, es decir, la evidencia está en las calles y en los ataques a las embajadas, la evidencia claramente nos dice eso, pero no hay ningún límite en ningún marco internacional de derecho que nos diga que la ofensa, la mofa o la burla son límites legales, y subrayo lo legal, a la libertad de expresión. Porque he escuchado a personas que dicen, bueno, es que ¿por qué ofender si eso atiza el antagonismo, los estereotipos? Y todo eso son argumentos válidos, pero ahí sí cada cabeza es un mundo y cada cabeza te podrá argumentar a favor o en contra. Lo mismo, por ejemplo, con estas caricaturas que se burlan o denigran la fe musulmana, porque son caricaturas sumamente fuertes, y lo que ellos están poniendo, esta revista francesa, es, ¿tiene responsabilidad o no la revista a la hora de publicar en términos de su derecho a publicar? Bueno, pues claro que pueden publicar caricaturas que son sumamente lacerantes. En materia de libertad de expresión son
muy protegidas esas sátiras políticas. Sin embargo, si entras a otro terreno periodístico de la conveniencia en términos de la responsabilidad social del medio de comunicación para no atizarla una situación ya sumamente tensa, decidir no publicarlas, es otro tema. Pero yo lo que quiero poner sobre la mesa, Javier, es una perspectiva legal, que ese sí es un piso para todos, incluyendo los países musulmanes, porque el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por una abrumadora mayoría de países, señala esos límites. ¿Como cuáles límites? La incitación al odio, la incitación a la violencia, la incitación a cometer genocidio. Por ejemplo, y con esto cierro, un ministro pakistaní, no sé si viste la nota, sí, que decía... de $100,000, 100,000 euros o dólares. Para matar sí. Asesinar al director. Vaya, eso es una incitación clara a la violencia, es decir, vayan y mátenlo. Y en cada país, en cada región del mundo hay concepciones diferentes, eso también hay que reconocerlo, y por eso creo que hay que buscar un piso mínimo donde todos podamos, digamos, analizar y convivir en materia de qué está protegido y qué no está protegido dentro de la libertad de expresión. A ver, Darío Ramírez, director de Artículo 19. Te planteo, Darío, el tema digamos, de estos terrenos que de repente son muy difíciles de poder digamos, como colocar con toda claridad en el caso del mundo, de dónde empieza, porque luego, por ejemplo, hoy al de Hebdo lo oyes diciendo, yo vivo en un país laico y lo siento, pero yo puedo decir lo que quiera. Digamos, a ver, ¿podemos esta discusión, como están las cosas en México, trasladarla a México en términos de lo que tú cotidianamente estás tratando respecto de la libertad de expresión en el país? Sí, yo creo que muy fácil. Es que, mira, yo el otro día en clase ponía que, imagínense que la película, así de mala, pero que el personaje principal fuera la Virgen de Guadalupe. Sí, sí, claro. Entonces, ¿qué sentirían los feligreses guadalupanos que se mofaran o que se burlaran de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, yo creo que recordemos a los más clásicos, inclusive a Voltaire, que decía, pues no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender que lo digas, ¿no? Entonces, en las democracias más consolidadas, se presupone que la libertad de expresión es un derecho fundamental para sobrevivir en democracia, exactamente por esas voces de disenso. Ahora, si lo haces a través de la mofa o de la burla, bueno, pues ya son otras, digamos, ponderaciones que uno tenga que hacer. Déjame dar un ejemplo también, yo creo que sobre todo para los ya más adultos, radioescuchas tuyos. Pongamos el ejemplo de los Sex Pistols y Sid Vicious en la Inglaterra monárquica, sí, ¿no? Cuando tú recordarás que el lema de Sid Vicious y el movimiento punk era "Fuck the Queen", ¿no? Y no había nada que, pues digamos, que ofendiera más al establishment de la monarquía. Y a pesar de todo eso, se respetó y generó un cambio, un cambio importante dentro del establishment británico. Entonces, aquí en México, creo que lo que tenemos que reconocer es que muchas veces los límites que ponemos son límites éticos o morales o religiosos. Y ese es un punto central, Javier, porque la institución religiosa, es decir, el Vaticano o cualquier mezquita, no tienen derechos. Es decir, la religión en sí no tiene, ¿me entiendes? El que tiene derechos es la persona que adquiere una religión, cualquiera que ella sea, y la violación estaría en que yo no te permito, como sucede en muchos lugares musulmanes, donde se persigue a minorías religiosas, ¿no? Yo no te permito practicar otra religión que no sea la del Estado teocrático. Entonces, ahí también hay todo un debate internacional, porque lo que argumentan en Naciones Unidas los estados musulmanes es leyes que no permitan hablar mal de la religión, Javier.
así de abstracto, de la religión, Sí, no claro, de los feligreses, sí. sino de la religión. Y eso es como decir, no se puede hablar mal del club Las Chivas, aunque son de los peores equipos que hay, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, bueno, digo, es un ejemplo ofensivo, tal vez. Sí, ¿no? extremo. Ah. Pero a lo que voy es, las instituciones no tienen. Claro, uno no puede, se dice, no puedes hablar mal de la bandera o no puedes burlarte de la bandera, pero son leyes que están en contrario censo del derecho internacional. Entonces también ahí hay algo que se tiene que revisar para que el diálogo sea mucho más informado y no meramente si esta película ofendió o no, porque claramente ofendió, ¿no? Sí. Y claramente lo que salió a decir algunas autoridades norteamericanas fue, oiga, sí ofende, pero esta película está protegida por la primera enmienda de nuestra Constitución. Quiere decir que es un discurso perfectamente protegido por nuestras leyes norteamericanas. Si no les gusta, pues ahora sí que no la vean, casi, ¿no? Darío Ramírez, muchas gracias y nos vemos pronto. Ojalá. Sale. Un abrazo. Para ti, gracias que tomaste la llamada, Darío. Estamos bien. Hasta luego. Darío Ramírez, director de Artículo 19.